Mi papá me dijo que ya era adulta y que debía aprender a pagar mi propia renta. Un año después, en la boda de mi prima Paola, se levantó frente a toda la familia y le regaló las llaves de un departamento. A mí me pidió independencia. A ella le dio un departamento. En ese momento no entendí todo. Solo sentí el golpe, como si me hubieran dejado sin aire delante de todos. Años después supe la verdad, y muchas cosas que antes había preferido no mirar empezaron a tener sentido. Me llamo Inés Arriaga. Crecí en San Pedro Garza García, en una casa grande, con jardín, alberca y comidas familiares los domingos. Mi papá, Héctor Arriaga, había levantado una empresa de distribución industrial. Le gustaba repetir que nada de lo que teníamos había llegado por suerte. Inés, acuérdate bien, me decía cuando yo era niña, mientras revisaba papeles en el comedor o contestaba llamadas en la terraza. Todo esto se gana trabajando. Nadie te regala nada en la vida. Yo asentía, aunque a esa edad me importaba más correr por el jardín con Paola que entender sus discursos. Paola era mi prima, hija de mi tío Octavio, el hermano menor de mi papá y de mi tía Teresa. Tenía un año menos que yo, pero crecimos como hermanas. Nuestras familias se veían todo el tiempo: cumpleaños, carnes asadas, graduaciones, posadas y comidas de Año Nuevo. En las fotos siempre salíamos juntas. La diferencia entre nuestras casas era evidente. Nosotros vivíamos en San Pedro. Ellos rentaban una casa sencilla en Guadalupe. Mi tío Octavio trabajaba mucho, pero nunca tuvo el dinero de mi papá, y mi papá siempre estaba ahí para ayudar. Tu tío está pasando por un momento complicado, decía mi mamá Elena cuando yo notaba que papá le transfería dinero a Octavio o pagaba alguna cuenta de ellos. La familia se apoya. Mi mamá era de esas mujeres que intentaban mantener la paz a cualquier costo. Si alguien se incomodaba, ella cambiaba de tema. Si mi tío Octavio aceptaba otra ayuda con vergüenza, ella servía más comida como si eso tapara el momento. Durante años no cuestioné nada. Paola y yo compartíamos ropa, secretos y planes. Vamos a estudiar en la misma universidad, me decía Paola, acostada en mi cama. Luego vamos a vivir cerca, y nuestros hijos también van a ser mejores amigos. Obvio, le respondía yo, convencida. Cuando se acercó nuestra salida de la prepa, mi papá reunió a las dos familias en la casa. Yo pensé que era una celebración más, pero después del postre, él se levantó con su copa en la mano. Quiero decir algo. Todos se quedaron callados. Estas dos niñas crecieron juntas. Inés es mi hija, y Paola ha sido como otra hija para mí. Las dos merecen estudiar donde quieran. Así que yo me haré cargo de la universidad de las dos. Paola se llevó las manos a la boca. Mi tía Teresa empezó a llorar. Mi tío Octavio abrazó a mi papá con una gratitud que entonces me pareció normal. Yo sonreí, emocionada por estudiar con mi prima. Ahora me duele aceptar lo fácil que fue no ver nada. Una de niña prefiere creer que todo es cariño. Entramos a una universidad privada en Monterrey. Papá pagó para que las dos viviéramos en una residencia cerca del campus. Para que tengan experiencia, dijo. Nuestros cuartos estaban casi frente a frente. Esto va a estar increíble, gritó Paola cuando entró con sus maletas. Nada nos va a separar, ¿verdad? Nada, le dije. Y lo dije de verdad. La universidad pasó rápido. Entre tareas, exámenes y conversaciones largas, los años se fueron sin que yo me diera cuenta. Me gradué primero. Mi familia fue a la ceremonia y mi papá me abrazó, serio y orgulloso. Bien hecho, Inés, me dijo. Ahora empieza lo bueno. Conseguí empleo en una agencia de mercadotecnia. No era el puesto de mis sueños, pero era un inicio. Me esforcé, aprendí, y poco a poco sentí que podía construir algo propio. Me pesaba seguir viviendo en casa de mis papás. Yo quería mi espacio. Empecé a ver anuncios de departamentos en Santa Catarina, lejos de las torres nuevas y de las zonas más caras. Nada lujoso, solo algo decente y seguro. Una noche, durante la cena, me animé a decirlo. Papá, he estado viendo departamentos. Quiero independizarme. Él dejó el tenedor sobre el plato y me miró como si yo hubiera dicho una tontería. ¿Y ya hiciste cuentas? Sí, pero las rentas están altas. Si pudiera juntar más rápido para un enganche, quizá en unos años, dije, pero no me dejó terminar.
Inés, ya eres una mujer adulta, tienes un buen trabajo. Tu mamá y yo te dimos estudios, que no es poca cosa. Ahora te toca salir adelante sola. Mi mamá bajó la mirada hacia su plato, pero asintió. Tu papá tiene razón, hija. También es importante que aprendas a manejar tu dinero. Sentí la cara caliente. No esperaba que me compraran un departamento. Solo quería orientación. Tal vez un préstamo, tal vez una ayuda para no empezar desde cero. Pero la respuesta fue tan fría que me dio vergüenza haber hablado. ¿Claro? Dije. Entiendo. No entendía, pero me tragué el nudo. Un mes después, me mudé a un departamento viejo y diminuto en Santa Catarina. Una recámara, cocina pequeña, una ventana hacia otro edificio y una renta que se llevaba casi la mitad de mi sueldo. Compré muebles poco a poco, un colchón, una mesa, después un sillón usado. Quería demostrar que podía. Un año después, Paola se graduó. La celebramos en un restaurante elegante de San Pedro. Mientras brindábamos, ella levantó la mano para mostrar un anillo. Iván me pidió matrimonio, dijo, casi gritando de emoción. Nos casamos en 4 meses. Todos empezaron a felicitarla al mismo tiempo. Mi tía Teresa lloró, mi tío Octavio la abrazó y mi papá se levantó para besarle la frente a Paola como si fuera el padre más orgulloso del mundo. Yo también la abracé. De verdad estaba feliz por ella. Los siguientes 4 meses fueron una locura. Como dama de honor, la acompañé a elegir vestido, flores e invitaciones. Aunque yo seguía haciendo cuentas cada quincena, me emocionaba verla feliz. La boda fue en un jardín de eventos en Santiago. Había luces entre los árboles, flores blancas, música en vivo y la sierra al fondo. Era una tarde cálida, de esas que en Nuevo León no perdonan ni cuando ya bajó el sol. Paola parecía salida de una revista. Durante la cena, mi papá pidió el micrófono. Yo sonreí desde mi mesa. Imaginé el discurso típico que la quería mucho, que la había visto crecer, que le deseaba felicidad. Paola, empezó, con la voz baja. Desde que eras una niña, has sido una alegría para esta familia. Te vi crecer junto a Inés, y puedo decir que te quiero como si fueras mi propia hija. Todos hicieron ese murmullo tierno que se escucha en las bodas. Yo tomé mi copa de vino. Por eso, continuó mi papá, sacando un sobre del saco, quiero darte algo que te ayude a empezar esta nueva etapa sin preocupaciones. Paola abrió mucho los ojos. Mi papá sonrió. Las llaves de tu propio departamento. Siguieron aplausos, gritos y llanto. Mi tía Teresa se tapó la cara. Mi tío Octavio se quedó quieto, como si no supiera si levantarse o no. Paola corrió a abrazar a mi papá y se colgó de su cuello. Gracias, tío Héctor. Gracias, gracias. Te lo mereces, dijo él, fuerte, para que todos escucharan. Te quiero como a una hija. Yo no pude moverme. La copa estuvo a punto de resbalarse de mi mano. No era solo envidia, era humillación. Era ver al mismo hombre que me había dicho que debía pagar mi renta, entregarle a mi prima un departamento frente a toda la familia. Mi mamá me miró desde otra mesa y luego apartó la vista. Esa noche sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Felicité a Paola, bailé y posé para fotos. No hice una escena porque era su boda y porque todavía quería creer que había una explicación. Esperé 3 días. El miércoles salí del trabajo y manejé directo a casa de mis papás. Me tardé más de lo normal por el tráfico de salida. Toqué el timbre con las manos frías. Mi papá abrió la puerta con su camisa de oficina, como si no hubiera pasado nada. Inés, dijo. ¡Qué sorpresa! Tenemos que hablar. Entré sin esperar invitación. La sala seguía igual, impecable, con los mismos sillones claros de siempre. ¿Qué pasa?, preguntó él, sentándose en su sillón favorito. Yo me quedé de pie. ¿De verdad vas a fingir que no sabes?, frunció el ceño. Habla claro. Me dijiste que tenía que salir adelante sola, que ya era adulta, que ustedes ya me habían dado estudios, pero a Paola le regalaste un departamento en su boda. Suspiró, como si yo fuera una niña haciendo berrinche. Es diferente. ¿Diferente cómo? Paola no tiene las mismas oportunidades que tú. Solté una risa seca. ¿Cuáles oportunidades distintas? Estudiamos en la misma universidad. Tú pagaste las 2 carreras.
Vivimos en la misma residencia. Ella viene de una familia con menos recursos, respondió. Iván tampoco tiene una familia que pueda apoyarlos. Tu tío Octavio no puede darles ese empujón. Y yo sí puedo sola porque soy tu hija, ¿verdad? Inés, no tergiverses. No tergiverso nada. Me dijiste que pagara mi renta y aprendiera. A ella le diste llaves. Su rostro cambió. La paciencia se le terminó. Estás actuando como una interesada. La palabra me pegó fuerte. ¿Interesada? Sí. Este es mi dinero y yo decido cómo usarlo. Ayudo a tu tío porque lo necesita. Ayudé a Paola porque lo necesitaba. Tú tienes trabajo, educación, carácter. No necesitas que te resuelvan la vida. No es por el dinero, dije, sintiendo que la voz me fallaba. Es por ver cómo tratas mejor a tu sobrina que a tu propia hija. Mi mamá apareció en la entrada de la sala. No sé cuánto había escuchado, pero venía con la cara tensa. Ya basta, Inés. Me giré hacia ella. ¿Tú también crees que esto es normal? Creo que no tienes derecho a venir a cuestionar a tu padre de esta manera, respondió. Él te ha dado todo. ¿Todo? Me dio estudios. Y después me cerró la puerta. A Paola le dio estudios y departamento. No hables así, dijo mi mamá. Te escuchas malagradecida. Ese fue el momento en que algo se me rompió. Malagradecida por pedir que mi papá me trate al menos con la misma consideración que trata a su sobrina. Mi papá se levantó. Fuera de mi casa. El silencio cayó pesado. Héctor, dijo mi mamá, pero no lo detuvo. Hasta que aprendas a agradecer y vengas a disculparte, no quiero verte aquí. Tomé mi bolsa. Con gusto. Y no se preocupen. No vuelvo a pedirles nada. No quiero su ayuda. Llegué a mi carro llorando de rabia. No era solo el departamento. Era la doble vara. Era haber crecido viendo cómo mi papá se desvivía por Paola mientras a mí me daba lecciones de esfuerzo. Después de eso, la distancia se volvió costumbre. Al principio pensé que mi mamá me llamaría, que mi papá se arrepentiría, que Paola me escribiría. Pero no. Lo único que recibí fue un mensaje de Paola por Facebook. Estás ardida porque yo tengo esposo y departamento, y tú no tienes ni una cosa ni la otra. Madura, Inés. Tal vez si no fueras tan envidiosa, también tendrías una vida. Leí el mensaje varias veces, con las manos temblando. Luego la bloqueé. 5 años cambiaron casi todo. Crecí en mi trabajo hasta llegar a gerente de cuentas en la agencia. Aprendí a negociar y a no quedarme callada cuando alguien intentaba cargarme trabajo que no me correspondía. Seguí rentando, sí, pero ya no era la muchacha que había salido llorando de casa de sus papás. Y conocí a Miguel. Entró a mi vida en una junta con un cliente. Él era director creativo en una productora. No hubo una escena perfecta, solo una conversación buena, un café después de una presentación y una calma que al principio me dio miedo. Con Miguel, yo no tenía que demostrar nada. Me pidió matrimonio un martes en la noche, mientras hacíamos pasta en mi cocina pequeña. Se le quemó un poco el ajo, se puso nervioso, sacó el anillo antes de tiempo y me dijo, Inés, quiero una vida contigo. No solo los días buenos, también los difíciles. ¿Te casas conmigo? Lloré antes de contestar. Sí, organizar la boda fue emocionante y doloroso. Tenía a Miguel, a mis amigas y a compañeros de trabajo que se habían vuelto familia. Pero al hacer la lista de invitados, los nombres de mis papás, de Paola, de mi tío Octavio y de mi tía Teresa se quedaron frente a mí durante horas. No había hablado con mis papás en 5 años. Tampoco con Paola. Con mi tío Octavio no tenía conflicto directo, pero él seguía casado con Teresa y seguía siendo parte de ese bloque familiar que me había dado la espalda. Al final, no los invité. Pensé que eso cerraría el tema. Pero en las familias las noticias viajan aunque uno no las comparta. Una prima se enteró por Instagram. Alguien se lo contó a mi mamá. Mi mamá, supongo, se lo dijo a mi papá. Una tarde, mi celular sonó. En la pantalla apareció papá. No lo había borrado. No sé por qué. Miré el nombre hasta que casi se cortó la llamada. Contesté. Bueno, Inés, dijo. Su voz sonaba más vieja. Me enteré de que te casas. Sí. Felicidades. Gracias. Hubo un silencio incómodo. ¿Por qué no me invitaste? Cerré los ojos.
¿De verdad preguntas? Soy tu padre. Yo debería llevarte al altar. Una risa amarga se me escapó antes de poder frenarla. Ahora sí soy tu hija. Inés, empezó, pero lo corté. No, papá. Ya que llamaste, quiero preguntarte algo. ¿Me vas a regalar un departamento de boda como a Paola? El silencio fue largo. Inés, no empieces. Solo pregunto. A ella se lo diste frente a todos. Escuché cómo respiraba del otro lado. Las cosas no están igual que antes. La empresa ha tenido meses complicados. Puedo darte 100,000 pesos para la boda. Es una cantidad generosa. Deberías agradecerlo. Me quedé quieta. No porque 100,000 pesos fueran poca cosa, sino porque otra vez hablaba como si me estuviera dando una lección. Quédate con tu dinero, dije. No lo necesito. Inés, no seas, alcanzó a decir antes de que yo colgara. Al día siguiente, mi celular empezó a llenarse de notificaciones. Mi papá había publicado en Facebook. Jamás pensé que tendría que escribir algo así sobre mi propia hija. Inés me exige un departamento como regalo de bodas y me amenaza con no invitarme si no cumplo. La criamos con valores, no con ambición. Sentí náusea. Los comentarios llegaron rápido. Qué tristeza, Héctor. Hay hijos que nunca agradecen. Uno les da todo y todavía exigen más. Eso ya es chantaje. Las capturas empezaron a circular en el grupo familiar de WhatsApp. Gente que apenas me conocía opinaba como si hubiera estado en aquella sala. Todos repitiendo la misma idea. Inés era una hija interesada, envidiosa, mala. Primero escribí un comentario debajo de la publicación. No exigí un regalo. Le recordé a mi papá que a mi prima Paola le regaló un departamento en su boda, mientras a mí me dijo que debía valerme por mí misma. Lo que pedí fue una explicación. No sirvió de nada. Los comentarios se pusieron peores. Entonces abrí una publicación nueva y empecé a escribir. Tal vez, si hubiera respirado antes, no lo habría hecho así. Pero llevaba años tragándome todo. Ya que mi papá decidió contar una versión incompleta, voy a contar la mía. Durante años vi cómo trataba a Paola mejor que a mí. En sus cumpleaños había fiestas enormes. En los míos, reuniones sencillas. En los viajes familiares, a ella siempre le compraba cosas aparte. Pagó su universidad, como pagó la mía. Pero después, a mí me dijo que debía pagar renta y aprender a vivir sola. A ella le regaló un departamento en su boda. En esa misma boda, ella bailó con mi papá como si fuera su padre, mientras mi tío Octavio se quedó sentado. Y ahora que lo pienso, no me sorprendería que Paola fuera hija de Héctor y no de Octavio. Le di publicar. Ya estaba hecho. La familia explotó esa misma noche. Mi mamá me llamó primero. ¿Qué hiciste, Inés?, gritó apenas contesté. ¿Tienes idea del daño que acabas de hacer? El daño no lo hice yo. Tu papá está destrozado. Qué conveniente. No te reconozco. Yo tampoco los reconozco a ustedes desde hace años. Después llamó mi papá. No saludó. Soltó la acusación de inmediato. Eres una ingrata. Una mentirosa. Estás destruyendo el nombre de esta familia por celos. Yo no inventé cómo trataste a Paola. Cuida lo que haces, Inés. Ya te estás metiendo donde no debes. Esa línea la cruzaste tú hace mucho. Me colgó. Mi tía Teresa me mandó un audio larguísimo, con una voz fría que nunca le había escuchado. Lo que hiciste es bajo, Inés. Muy bajo. Meter a mi hija en tus resentimientos es una crueldad. Siempre fuiste envidiosa. Pero esto ya rebasó todo. Paola me desbloqueó solo para escribirme. Felicidades. Acabas de probar que estás mal. Inventar algo tan enfermo porque no soportas verme feliz dice más de ti que de mí. Pobre Miguel. No sabe con quién se va a casar. La volví a bloquear. Cada persona que me insultó, la bloqueé también. Mi lista de invitados se hizo más corta. Mis ganas de celebrar se tambalearon, pero Miguel se mantuvo firme. Yo voy a estar, me dijo una noche, mientras yo lloraba sentada en la cama. Con eso empezamos. Lo único extraño fue el silencio de mi tío Octavio. No llamó, no escribió, no defendió a nadie, no me atacó. Su silencio empezó a pesarme más que los insultos de los demás. 2 meses antes de la boda, una tarde de lluvia, tocaron a la puerta de mi departamento. Miguel estaba trabajando tarde,
así que me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. Era mi tío Octavio. Se veía envejecido, con la camisa mojada en los hombros y los ojos hundidos. Abrí. «Tío, Inés», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar. Se sentó en el sillón con las manos apretadas. «Tu publicación», empezó. «Lo que escribiste sobre Paola y tu papá». Al principio pensé que era una locura. Me enojé. Mucho. Pero luego empecé a recordar cosas. No dije nada. Héctor siempre estaba en mi casa cuando Teresa y yo recién nos casamos. Decía que pasaba a dejar papeles, que iba de camino, que quería ayudar. A veces llevaba a Teresa al trabajo porque decía que no era seguro que tomara camión. Le compraba regalos caros, cosas que yo no podía pagar. Su voz se quebró. Yo me decía que era mi hermano, que nos quería ayudar, que yo era inseguro por sentirme incómodo. Sacó un sobredoblado de su chamarra. «Después de tu publicación no pude dormir. Hice una prueba privada de ADN. Tardaron días. Sentí frío». «¿Qué? No es para un juicio», aclaró. «No sirve para andar haciendo demandas». Pero yo necesitaba saber si Paola podía ser mi hija. Me entregó las hojas. Yo no entendía todo el lenguaje del laboratorio, pero la conclusión era clara. Octavio no era compatible como padre biológico de Paola. Me tapé la boca. «No». Cuando enfrenté a Teresa, primero lo negó, dijo él. Luego vio los resultados y se quebró. Me confesó todo. «Paola es hija de Héctor. Lo suyo empezó desde antes de que ella naciera». El silencio llenó el departamento. Yo había escrito aquella sospecha con rabia, como quien avienta una piedra sin saber qué hay detrás de la ventana. No esperaba encontrar exactamente eso. Mi tío se inclinó hacia adelante, como si el cuerpo ya no le aguantara. 25 años, Inés. Mi hermano, mi esposa, y una niña que yo crié como hija. «Tío», dije, sin saber cómo seguir. «No sé qué hacer con esto». Me senté junto a él. Por primera vez desde que empezó todo, no sentí satisfacción por haber tenido razón. Sentí pena por mi tío, por mi mamá, por mí, incluso por Paola, aunque me doliera admitirlo. Esa noche hablamos durante horas. Recordamos escenas que ahora tenían otro sentido: las visitas de mi papá a casa de Octavio, las veces que insistía en llevar a Teresa al doctor durante el embarazo, los regalos exagerados y el baile en la boda. «Yo debería haberlo visto», dijo mi tío al levantarse. «No», respondí. «Ellos hicieron todo para que no lo vieras». Cuando se fue, lo vi caminar bajo la lluvia hacia su camioneta, encorvado, como si de pronto llevara encima todos los años que le habían robado. A la mañana siguiente, mi mamá me escribió: «Inés, Octavio acaba de irse de la casa. Necesito verte. Por favor, en cuanto puedas. Estoy en una cafetería de San Pedro». Fui. No sé por qué, pero fui. La encontré en una mesa del fondo. Tenía el cabello recogido sin cuidado y las manos alrededor de una taza de café que no había probado. Mi mamá siempre había sido impecable. Ese día parecía rota. «Ya hablé con un abogado», dijo antes de que yo terminara de sentarme. «Voy a pedir el divorcio». Me quedé quieta. Octavio me enseñó los resultados. Teresa confesó. «Tu papá no lo negó». Su voz se partió. 25 años, Inés. 25 años viviendo con un hombre que tenía otra familia dentro de nuestra propia familia. Me senté frente a ella. No sabía si abrazarla o quedarme lejos. Había esperado años una disculpa, pero no así. Mi mamá extendió la mano y tomó la mía. «Perdóname». Esa palabra me desarmó. Perdóname por defenderlo, por llamarte malagradecida, por mirar hacia otro lado cada vez que él favorecía a Paola. Yo veía cosas, Inés. No todo, pero veía. Y preferí convencerme de que era generosidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dio coraje que lo dijeras. Pensé que querías destruirnos. Pero era verdad. Y yo también lo había visto. No pude sostenerme más. Empecé a llorar ahí mismo, en medio del café. Yo solo quería que me eligieran también, dije. Mi mamá se levantó y me abrazó. Al principio me quedé rígida. Después me derrumbé en sus brazos como si volviera a tener 10 años. Nos quedamos horas hablando.
Me contó de las señales que ahora le parecían obvias, llamadas que mi papá salía a contestar, viajes de trabajo que coincidían con ausencias de Teresa y gastos que él justificaba como ayuda para Octavio. Me hice tonta, dijo mi mamá, con una crudeza que me sorprendió, porque aceptar la verdad me habría destruido antes. Esa misma noche, cuando volví a mi departamento, alguien golpeó la puerta con fuerza. Miré por la mirilla. Era mi papá. Abrí con la cadena puesta, pero al verlo tan alterado cometí el error de quitarla. Él empujó la puerta y entró apenas lo suficiente para imponerse en la entrada. Tenía la cara roja, los ojos furiosos. ¿Estás feliz?, gritó. ¿Ya conseguiste lo que querías? Sal de mi casa. Destruiste 2 familias. No. Tú las destruiste hace 25 años. Si te hubieras quedado callada, esto no habría pasado. Lo miré sin miedo. Por primera vez no lo vi fuerte. Lo vi desesperado. Eso es lo más grave de todo, dije. Sigues pensando que el problema fue que alguien lo dijo, no que tú lo hiciste. Apretó la mandíbula. No voy a ir a tu boda. No estabas invitado. Entonces queda claro, escupió. Desde hoy, tú ya no eres mi hija. Me dolió, pero ya no me sorprendió. Está bien, le dije. De todos modos ya tienes otra hija, ¿no? Se quedó helado. Por un segundo vi en su cara algo parecido al miedo. Luego señaló hacia mí, como si quisiera decir algo terrible, pero no encontró palabras. Abrí la puerta. Vete. Esta vez obedeció. Cerré con llave y me quedé apoyada contra la puerta, respirando despacio. No lloré. Quizá ya había llorado suficiente por él. Esa noche llamé a mi tío Octavio. Contestó con voz cansada. Inés. Tío, necesito preguntarte algo. Dime. Tragué saliva. ¿Me acompañarías al altar en mi boda? Del otro lado hubo silencio. Luego escuché cómo intentaba respirar sin quebrarse. Sería un honor, hija. No dijo sobrina. Dijo hija. Y esa palabra, viniendo de él, me pegó de una manera que no supe explicar. Esa misma noche lo agregué a la lista de invitados. Las semanas siguientes fueron raras. La boda se acercaba mientras todos intentaban entender qué hacer después. Mi mamá inició el divorcio. Mi tío Octavio también. La confesión de Teresa, junto con la prueba de ADN, corrió por la familia como incendio. Muchos de los que me habían insultado borraron sus comentarios. Algunos me escribieron disculpas torpes. Perdón, no sabíamos. Nos dejamos llevar. Qué fuerte todo, Inés. Yo no contesté a todos. No tenía energía para consolar a quienes primero me habían atacado y después querían quedar bien conmigo. Paola no me escribió. Tampoco Teresa. Mi papá publicó menos. Luego dejó de publicar por un tiempo. Mi mamá me contó que Héctor estaba más preocupado por el escándalo que por el daño. Eso me dolió, pero no me sorprendió. La boda llegó en una tarde calurosa de junio, con el jardín lleno de rosas blancas y peonías. No era la boda enorme que al principio imaginé. Había menos mesas y menos familia. También se respiraba distinto. Mi mamá estaba en la primera fila, con un vestido azul y un pañuelo en la mano. Cuando me vio aparecer, intentó no llorar. Mi tío Octavio me esperaba al inicio del pasillo. Se veía nervioso. Cuando tomé su brazo me miró con los ojos húmedos. ¿Lista? Sí. Avanzamos despacio. Pensé en todos los años que pasé intentando ganarme un lugar que debía ser mío. Luego vi a Miguel al final del pasillo, llorando sin pena, y todo lo demás perdió fuerza. Mi tío me entregó con cuidado. Antes de soltarme me susurró. Gracias por dejarme estar aquí. Yo le apreté la mano. Gracias por venir. La ceremonia fue sencilla. Miguel y yo prometimos construir una vida sin secretos. Cuando dijo eso, mi mamá bajó la cabeza y lloró en silencio. Mi tío Octavio también. La recepción no tuvo el brillo exagerado de otras bodas, pero fue real. Mis amigas bailaron hasta quitarse los tacones. Mi mamá se rió por primera vez en meses. Mi tío Octavio bailó con ella una canción vieja, no como pareja sino como 2 personas que habían recibido el mismo golpe y seguían de pie. Unas semanas después, los divorcios avanzaron por convenio. Mi papá aceptó rápido, quizá para evitar más escándalo. Mi mamá no pidió guerra,
pero tampoco salió con las manos vacías. Después de tantos años de matrimonio, recibió una compensación considerable. Una tarde llegó a mi departamento mientras yo escribía tarjetas de agradecimiento de la boda. Traía un sobre. «Quiero que tengas esto», dijo. Lo abrí y vi el comprobante de una transferencia programada a mi cuenta. 2 millones de pesos. Era una parte del convenio, no todo. Mi mamá había separado lo suficiente para ella. Me quedé sin voz. «Mamá, no». «Inés, sí. No puedo aceptar esto». «Claro que puedes. Es tu dinero. Lo vas a necesitar. Ya aparté lo que necesito», dijo, sentándose frente a mí. «No te lo doy para comprar tu cariño. Sé que no se repara así lo que pasó. Pero durante años, permití que tu papá te hiciera sentir menos. No arregla nada. Solo quiero dejar de repetir lo mismo». Empecé a llorar. «Yo no quería ganarle a nadie». «Lo sé», dijo ella. «Solo querías que te trataran como hija». Me abrazó. Y esta vez no hubo rigidez ni distancia. Solo cansancio, perdón y una forma nueva de querernos. Con ese dinero, nuestros ahorros y un crédito, Miguel y yo pudimos comprar un departamento más amplio, en una zona tranquila de la ciudad. No era una mansión ni el lujo que mi papá había usado para impresionar a todos. Era un departamento de 3 recámaras, con balcón y buena luz. La primera vez que abrí la puerta con mis propias llaves, me quedé unos segundos sin entrar. Miguel me miró. «¿Estás bien?» Asentí. «Sí, solo quería acordarme de este momento». Entramos juntos. No había muebles todavía, solo cajas y polvo. Por primera vez, ese lugar se sentía mío sin que tuviera que pedir permiso. Meses después, cuando los divorcios ya estaban cerrados, supe por familiares que mi papá y Teresa se habían casado. Subieron fotos juntos, sonriendo, como si 25 años de engaños pudieran convertirse de pronto en una historia bonita. No los sigo. No necesito verlos. Paola, o mi media hermana, como técnicamente tendría que llamarla, tampoco volvió a buscarme. Nunca supe cuánto sabía, y por primera vez no quise averiguarlo. De Iván supe poco, alguien dijo que seguía con ella, pero no pregunté. Mi tío Octavio viene a cenar con nosotros casi todos los domingos. Al principio, se sentaba callado, como si no supiera qué hacer con su propia vida. Poco a poco, volvió a reírse. Empezó terapia y, tiempo después, comenzó a salir con una mujer que conoció en un grupo de senderismo. Mi mamá también viene seguido. A veces cocina con Miguel. A veces se sienta conmigo en el balcón y hablamos de cosas simples. Ya no intenta justificar el pasado. Eso ha sido lo más importante. Una noche, mientras guardábamos platos después de cenar, me dijo: «Me perdí muchos años contigo». La miré. «Todavía estamos aquí». Ella asintió, con los ojos húmedos. «Sí. Y no pienso volver a perderte». A veces pienso en aquella boda de Paola, cuando mi papá levantó las llaves frente a todos. Durante mucho tiempo creí que ese fue el instante en que mi familia empezó a romperse. Ahora sé que no. Mi familia ya estaba rota. Lo que pasó esa noche solo me obligó a verlo. Durante mucho tiempo me dijeron que yo había roto a la familia. Hoy sé que solo dejé de cuidar una mentira que no era mía.